taller de fraseografía, corpus, locución y diccionario. El doctor Walter Cosa es profesor y licenciado en Letras y doctor en Humanidades y Artes con mención en Lingüística, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Profesor de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en Argentina. Ha dirigido proyectos de investigación focalizados en la extracción automática de la información y la traducción automática del conocimiento, a la vez que viene desarrollando diversos trabajos en el ámbito de la lingüística formal. Sus intereses se centran en la lingüística computacional, la gramática del español y las alteraciones del lenguaje, áreas en las cuales ha publicado diversos artículos. Por su parte, para quienes se hayan integrado hace poco o quienes se vengan integrando a la señal digital, la doctora María Natalia Castillo Faich es profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, electa en 2025. Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid, máster en Lexicografía Hispánica por la Real Academia Española y magíster en Lingüística y licenciada en Letras UC. Ha desarrollado investigación interdisciplinaria y aplicada en el ámbito de la lexicografía, la salud y la educación, principalmente con enfoque lexicológico, sociolingüístico y de lingüística de corpus. Actualmente es coordinadora y redactora del Diccionario Fraseológico Panhispánico de la SALE, co-investigadora de un Fondesit regular e investigadora responsable de un proyecto de la Dirección de Investigación del UC. Entre sus publicaciones destaca el Diccionario Léxico Básico del Español de Chile, por el cual obtuvo el premio Rodolfo Oroz 2022 al mejor libro de lingüística del bienio. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, voy a presentar muy brevemente la mesa. Esta mesa aborda el tratamiento de unidades fraseológicas desde la lingüística de corpus, la lingüística computacional y la lexicografía contemporánea. Tenemos entonces 3 enfoques y ofrece una capacitación de base, muy de base. Esto es una pequeña pincelada, como estuvimos hablando, como dijo en la mañana, ¿no es cierto?, don Juan Antonio Mazzone. Uno no puede comer la torta entera, pero puede probarla, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a probar la torta al menos y luego podemos seguir trabajando en esto si es que nos interesa. Ofrece una capacitación de base para el procesamiento automático manual de locuciones en uso, desde su recolección hasta su inclusión en el diccionario. Le voy a dar la palabra entonces en primer lugar al doctor Walter Cosa y acto seguido vamos a ir conversando un poco, aterrizándolo a la realidad del Diccionario Fraseológico Panhispánico y vamos a ver la posibilidad de hacer un pequeño ejercicio. Bueno, buenas tardes, gente. Muchas gracias, Natalia, por la invitación. Vamos a ver si sirve de algo lo que les puedo llegar a hablar sobre este tema. Voy a presentar 3 perspectivas, 3 maneras de abordar el fenómeno de las locuciones para que a partir de allí el interesado pueda desarrollar metodologías. Es decir, yo no voy a venir, si bien voy a ejemplificar con metodologías, la idea que a partir de las preguntas de investigación que se haga el investigador pueda desarrollarla focalizándose en uno de los 3 marcos que voy a dar o bien haciendo una combinatoria. Perdón, Natalia, ¿de cuánto tiempo se dispone? Bueno. Bien, entonces, algo así como una agenda, voy a referirme de manera muy sucinta a lo que es una locución, cómo se identifican en corpus, algunas apreciaciones respecto de lo que es la lingüística computacional y sus metodologías, y voy a ir señalando tareas que o bien se podrán hacer acá, algunas según el tiempo, o podrán probarlas en sus casas. Bien, voy a ir súper rápido con esto. La locución ya se ha hablado bastante a lo largo de la jornada. Es una combinación fija de palabras cuyo significado no se desprende de la suma de estas. Acá tenemos, tirar la toalla, tenemos una locución. En el caso de 1B, Juan tiró la toalla en el examen de gramática, pero bueno, uno de los problemas que tiene este tipo de unidades es el de la ambigüedad. Juan tiró la toalla en el lavarropas o en la lavadora, ahí vemos que no es un uso, si se quiere, metafórico, sino que acá hay un uso literal donde actúa como un sintagma verbal de verbo más complemento directo.
También se ha mencionado que las locuciones suelen tomar funciones sintácticas propias de la categoría a la que representan, por eso tenemos locuciones nominales como ojo de buey, adjetivales o adverbiales como de rechupete, verbales como romper las guindas, etc. ¿Por qué no se interpretan literalmente? Esto, obviamente, hay grises, ¿no? Se ha hablado de un continuum, pero vamos a dejar de lado, me voy a meter en esta discusión por ahora, pero partamos con la locución en un sentido canónico, ¿no? Que tiene un significado que no se desprende de la sumatoria. Bueno, por ejemplo, lo que podemos ver es que el hablante no imagina que se da esa combinatoria. Por ejemplo, cuando digo Juan se ahoga en un vaso de agua, ningún oyente que escucha esta oración piensa que un ser humano puede ahogarse en un vaso de agua. Cuando Juan sacó a María de quicio, nadie se imagina que hay algo que está extirpado de un quicio. Entonces, a su vez, ese significado es propio de una convención, de una comunidad hablante, y está compartido por ella. Entonces, bueno, acá el primer problema, a modo de ejercicio, que les propongo que piensen, es cómo se da esa zona gris entre una locución y una colocación, ¿no? Dar pelota es una locución o una colocación, lo mismo con dolor de estómago, tomar agua, sacar de quicio, alta probabilidad, meter la pata, fuerte lluvia, poner el grito en el cielo, leer un libro, principio de incertidumbre. Todas estos ejemplos que doy son frecuentes. Uno los puede encontrar fácilmente, ya sea en corpus e incluso son todas expresiones que se pueden usar. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre dar pelota y leer un libro? Poner el grito en el cielo y dolor de estómago. Es decir, he dado ejemplos claros entre locuciones y colocaciones. La colocación, por ahora, tampoco me voy a meter en la discusión. Vamos a tomar que mientras la locución no tiene un significado literal relativo a la suma de las partes que componen la expresión, la colocación es un sintagma que tiene un núcleo y complementos y tiene un significado literal, pero que se le suma la frecuencia. Por ahora nos vamos a quedar con eso, no voy a hilar mucho más fino en la discusión para poder meterme con estas perspectivas investigativas. ¿Por qué es importante o por qué me despiertan interés este problema? Porque, bueno, hay un uso sostenido, son productivas las locuciones, suelen presentar problemas de procesamiento. Por ejemplo, la tesis de Begoña Góngora en el 2014 analizaba el procesamiento de las locuciones en pacientes diagnosticados con demencia semántica que a partir de una serie de test tendían a clasificar el significado de las locuciones con el significado literal, por ejemplo. ¿Qué otros desafíos se plantean? Bueno, para la creación de diccionario, se habló a lo largo de este encuentro. Recursos pedagógicos para la enseñanza de lenguas, o sea, las locuciones son complejas de adquirirse. En el caso de la lingüística computacional, dificultades para algoritmos de traducción automática. Yo ahora estaba pensando una locución que a la vez es polisémica o ambigua. Tener la papa en el español rioplatense puede significar tanto tener la verdad sobre una incógnita, tener la clave, y a la vez tener cáncer. Y a la vez hay un falso paralelo con el francés, avoir la patate, perdón, mi francés no es muy bueno, que significa tener energía. Entonces, fíjense cómo una traducción literal puede tener este tipo de complejidades.
Y ahora bien, ¿por qué es pertinente un abordaje en corpus? Bueno, primero porque nos da la posibilidad de una muestra de usos reales de la lengua, no son frases inventadas, permiten ver cómo se usan estas expresiones, detectar patrones, bueno, en el caso del español, comparar variantes. Bueno, vamos a suponer que todos sabemos qué es un corpus, lo vamos a definir rápidamente. Un conjunto de textos compilado sobre la base de criterios, es decir, no es un conjunto de textos azaroso, sino que suele realizarse con un propósito específico. Bueno, acá tenemos las definiciones clásicas de corpus de Kristall, la de Eagles y de Parodi. Y acá, en cuanto a algunos corpus del español, bueno, tenemos el corpus, que se lo ha mencionado bastante, que nos permite hacer búsquedas. Bueno, por ejemplo, acá nos permite buscar por lema. El lema es una palabra que representa todo un paradigma flexivo. Por ejemplo, en el diccionario, por convención, se usa en el sustantivo el masculino singular. Si yo quiero ver qué significa hermanas, en el diccionario tengo que buscar hermano. O sea, hermano es el lema para hermano, hermana, hermanos y hermanas. Puedo buscar directamente por la forma. Puedo buscar, por ejemplo, no me interesa buscar todo el paradigma de hermanos, sino solo hermana, lo pongo en la forma, y puedo probar con otra serie de combinaciones. A la vez se pueden filtrar con, si yo quiero que sea una variedad específica, si es un corpus oral o escrito, etc. El corpus del español, también de Davis, también tiene una serie de textos. Hasta el 2018, son la mayoría, no sé si la mayoría o todos los textos se componen de blogs sacados de internet. Este es un corpus pago, el Sketch Engine, donde también permite hacer toda una serie de búsquedas y determinar concordancias, frecuencias, etc. La concordancia, vale la pena definirla, es ver, las concordancias permiten ver qué tiene a los costados esa expresión que yo busco. Es decir, ¿cómo me doy cuenta que Juan metió la pata con María es una locución y Juan metió la pata en el barro no tiene un uso literal? Por lo que tiene a los costados, precisamente en el costado derecho. Entonces, en el caso de meter la pata en el barro, hace que no se pueda interpretar como locución. Entonces, a eso ayudan las concordancias. Bueno, y el presea, obviamente, que también tiene una serie de textos del español oral de distintas variedades. Para que, bueno, un posible ejercicio que pueden hacer ustedes en sus casas, hacer una consulta en el corpus, que con la locución dar bola. Primero busquen la palabra, la expresión junta, o sea, dar y bola pegados, y después dejen entre dar y bola dos espacios para ver qué ocurre, porque dar bola no es 100% fija. Yo puedo decir, Juan le da bola a la economía, Juan le da a María bola. Si les suena raro, en vez de dar bola, tener en cuenta. El delantero es tenido en cuenta por el director técnico. Fíjense que lo particular de esto, que el verbo tener cuando predica no admite la voz pasiva, en cambio en tener en cuenta sí admite. Entonces también hay una serie de cuestiones a tener en cuenta en este tipo de búsquedas. Y después hagan otro tipo de
una búsqueda con otro tipo de locución a elección a ver qué les aparece. Bien, ahora bien, así como pueden buscar locuciones que ya saben y ver su comportamiento, pueden hacer el trabajo de descubrir. Por ejemplo, busquen un verbo seguido de un sustantivo, o sea, un sintagma nominal desnudo, es decir, sin determinante. No busquen un verbo y después lo que siga que sea un sustantivo, a ver qué da. Esa es una posibilidad de ver locuciones que se nos escapan. Ahora bien, piensen que no es ni el CORPES ni ninguna metodología que les voy a presentar tiene la decisión final. La decisión final la tiene el lingüista. Entonces, con esto ya, esta sería una especie de búsquedas iniciales que podemos hacer en corpus. Complejizando un poco más la cosa, es ya meternos en el terreno de la lingüística computacional. Cuando se habla de lingüística, a veces van a escuchar lingüística computacional, procesamiento del lenguaje natural, lingüística informática, inteligencia artificial. Distintos autores, hay autores que hasta los ponen como sinónimos. Periñán Pascual habla de un caos terminológico, pero de manera rápida, la gran diferencia entre la lingüística computacional es que esta sería el estudio de los procedimientos computacionales que hacemos los seres humanos para la comprensión y generación de las lenguas naturales. Es decir, lo que hace la lingüística computacional es ver si el computador puede imitar los procesos computacionales que hacemos los seres humanos. En cambio, el procesamiento del lenguaje natural tradicionalmente se lo entiende como su rama aplicada de la lingüística computacional, es decir, aquella rama que nos permite encontrar soluciones en las cuales está involucrado el lenguaje. Por ejemplo, el autorresumen, los bots que nos atienden, traducción automática, etc. Y la inteligencia artificial es la tecnología que permite que los ordenadores, las computadoras, simulen la inteligencia humana. Por eso es tan difícil evitar no humanizarlas a estos algoritmos, de pedirles por favor, insultarlos. Bueno, el profe Abelardo ha dirigido una tesis de pregrado muy buena con dos estudiantes de pregrado que analizaban, ¿no?, esta manera de tratar a ChatGPT. Bien. Entonces, la lingüística computacional yo la concibo, y una serie de autores, como a partir de una metáfora. Es decir, la lingüística computacional implica crear un robot que entiende el lenguaje. ¿Qué significa que puede dar cuenta del lenguaje? Que lo puede entender. ¿Pero cómo un robot entiende el lenguaje? Cuando, por ejemplo, acá en una oración como el gato come pescado, a cada elemento le puede asignar una etiqueta de manera automática que es correcta. Por ejemplo, a él le asignó la etiqueta determinante, gato la etiqueta de nombre, come verbo, pescado nombre, pero a su vez a el gato le puso la etiqueta de sintagma nominal, a come pescado la etiqueta de sintagma verbal y a todo eso le puso la etiqueta de la O de oración. Entonces ahí decimos que el robot comprendió. A la vez, cuando a partir de una serie de indicaciones puede darnos una lista de oraciones, por ejemplo acá a partir de la oración Alfonso comió la pizza, no sé si se llega a ver en la diapo, el programa generó la pizza fue comida por Alfonso, la pizza fue la comida de Alfonso y Alfonso comió la pizza. Entonces ahí decimos que el robot puede producir lenguaje. La lingüística computacional tiene
tres aproximaciones. Por un lado, los modelos basados en reglas, que es el tradicional, el más antiguo, es con el que suelo trabajar yo. ¿Qué es una regla? Una regla es una cosa que puede traducirse como otra. Por ejemplo, 2 puede reescribirse como 1 más 1. Si lo llevamos al terreno del lenguaje, un ejemplo sencillo, esto se le llama, este ejemplo que doy es gramática de estados finitos. Oración es igual a un sintagma nominal más un sintagma verbal. Una oración es igual a un determinante más un nombre más un sintagma verbal. Y así voy cambiando de a 1 hasta lograr el estado final, que es el niño pateó la pelota, que es equivalente a una oración. Con reglas, ¿cómo puedo abordar el estudio de las locuciones basado en reglas? Bueno, ahí perdón el autobombo, tengo un trabajo hecho con una colega, Natalia Rivas, que a partir del marco de la lexicogramática son 2 Gros diferentes, Maurice Gros de 1975 y Gaston Gros de 1994. Yo pensé que eran padre e hijo, no, en Francia es muy común ese apellido. En realidad también me tomé una libertad al traducirse. La traducción más correcta sería lexicogramática. A mí me gusta más la lexicogramática y como hay pocos estudios en español en ese marco, puedo tomar esta libertad. Que es una manera formal, no generativa. Cuando se habla de lingüística formal se suele denominar casi exclusivamente al marco generativista. No, este es un marco formal no generativista que dice que los diccionarios no tienen que estar compuestos ni por palabras, ni por sintagmas nominales, ni por locuciones, sino directamente por oraciones simples. Maurice Gros tenía la intención de generar algoritmos para desambiguar. Piensen que el gran problema que tuvo la lingüística computacional, y que lo sigue teniendo en realidad, es la ambigüedad. Mientras el lenguaje formal no tiene ambigüedad, el lenguaje natural lo tiene. ¿Cómo es el análisis dentro de la lexicogramática? Primero una descripción de cómo está compuesta la locución y a partir de las estructuras que van presentando armar clases. Acá voy a ejemplificar con 2 clases distintas. Agachar el moño. Agachar el moño se compone de verbo más un sintagma determinante. Ese sintagma determinante a su vez se compone de determinante más nombre y tiene la particularidad de que el sujeto de esa locución verbal tiene que ser humano. Entonces, a todas las locuciones verbales que tengan esta particularidad, vamos a decir que pertenecen a la clase 1. También tenemos dejar la escoba, que es parecida. También tiene la misma construcción, verbo más sintagma determinante, y el sintagma determinante a su vez determinante más n, pero se diferencia en que el argumento 0 o el argumento 1, que cumple el papel de sujeto, puede ser CC cualquier cosa. Yo puedo decir Juan dejó la escoba, pero puedo decir que el viento dejó la escoba. Entonces ahí ya tenemos la clase 2. Juan se ahoga en un vaso de agua, tiene otra estructura, porque tiene un uso declítico, entonces va a ser una clase 3, y así hemos descubierto un número de casualidad redondo, 10 tipos de locuciones. Con esa información se crea lo que es una gramática informática, que este dibujito, previo a la gramática, creamos un diccionario electrónico. ¿Qué es un diccionario electrónico? No es, a diferencia de lo que tradicionalmente se conoce como un diccionario en papel o diccionario estándar, este es una lista de conjunto de caracteres. O sea, obviamente, la computadora no sabe que agachar es un verbo. La computadora ve que hay una A, una G, una A, una C, una H, una A y una R, y a todo ese grupo le pone la etiqueta B, que nosotros interpretamos como verbo. Es una metáfora, como les decía. Entonces, cada investigador puede, si bien hay procedimientos estándares,
nosotros cuando creamos el diccionario electrónico, por ejemplo, para agachar el moño, pusimos que el grupo de agachar tiene la etiqueta B de verbo, que se flexiona igual que el verbo amar, que es una información que está puesta aparte, que la parte fija tiene un determinante, el, y que tiene otra parte que es moño, ya no me acuerdo que era C1, clase 1, perdón. Y que todo eso es una forma fija. Y a su vez, que el sujeto, el argumento 0, Maurice Gross no era, si bien trabajó con en el MIT y ahora no recuerdo el director de tesis, era un lingüista, era informático, entonces no se rompía la cabeza, no hablaba de sujetos ni de objeto directo, hablaba de argumento 0, argumento 1, la cantidad de argumentos que exige, en este caso, el verbo. El argumento 0, humano. Con todo eso se crea una gramática. Por ejemplo, entonces, las locuciones de clase 1 van a tener esta estructura. De esa manera nos permite reconocer, fíjense en la oración, dejó Juan la mansa escoba, que tenemos un hipérbaton ahí, nos permite reconocer que la locución es dejar la escoba, que Juan es el argumento 0, dejó Juan la mansa escoba, y que mansa es un adjetivo que no pertenece. Entonces fíjense cómo hace un saltito, hace un Nush, que es el programa con el que trabajo, y permite extraer la locución. Porque piensen que también otro de los problemas clásicos que tenían las locuciones para el tratamiento automático es cuando se dispersaban. Con este método, un método basado en reglas, este ejemplo que les di u otro, generalmente es que tienen buena precisión. Si hay un error en el diccionario, por ejemplo, o en la gramática, se corrigen con facilidad. Si se crea una nueva locución, la puedo agregar en el diccionario con facilidad. Pero la limitación es que depende mucho del conocimiento lingüístico. Y puse poco éxito siendo generoso. Con esta metodología no se pueden descubrir locuciones nuevas. Si yo quiero descubrir locuciones nuevas, me va a convenir, aunque por lo menos hacer híbrido, o basarme en información estadística, que sería la otra perspectiva. Las técnicas estadísticas lo que hacen es buscar combinaciones de palabras que aparecen juntas más veces de lo esperable, que lo que uno por azar espera que ocurran. Bueno, yo acá trabajé en un viejo Fondesit que tuve con textos médicos, entonces ejemplifiqué con enfermedad seguido de un sustantivo. Y hagamos un ejemplo básico. Agarramos, acá ya partimos con un problema. Los métodos estadísticos necesitan de un corpus extenso. Cuanto más extenso, estamos hablando de más de 1 millón de palabras. Se parte de un corpus grande y se cuentan palabras y combinaciones. Vamos a suponer que en un corpus X el verbo sacar aparece 10.000 veces. Pero quicio aparece 300 veces y sacar de quicio aparece 280 veces. Es decir, quicio aparece solamente 20 veces sin que tenga a la izquierda el verbo sacar. ¿Qué nos dice una metodología basada en estadística? Que en este conjunto es especial. Es decir, porque quicio no, aparece en un porcentaje mínimo, ínfimo, solo, sin sacar a su izquierda. Entonces, a partir de ahí, estadísticamente se mide lo que se conoce como fuerza de asociación. Las fuerzas de asociación son técnicas estadísticas que conozco, con suerte debo conocer el 10%, el 1% de las que hay, y de esa de 1% entiendo el 0,5%, pero bueno, de manera general decimos que lo que hace es medir, hay técnicas que permiten medir la fuerza. ¿Qué quiere decir medir la fuerza? Ante la pregunta, estas palabras que aparecen juntas, más de lo que esperaríamos
si no tuviera relación. ¿Es tan así? Si aparece, si la respuesta es no, se descarta. Si la respuesta es sí, se propone como candidata. Lo que hace también, esto hay que tener mucho cuidado. Los métodos estadísticos no es que reconocen locuciones, reconocen candidatas a locuciones. Por ejemplo, sacar de quicio es una asociación fuerte. Tomar agua es frecuente pero esperable. Y el libro es muy frecuente y poco informativo. Entonces, a partir de ahí se genera una lista de candidatos. Sacar de quicio, chicotear los caracoles, saltar la cuerda, sacar de sus casillas. Entonces, ahí, con esa lista se la pasamos al lexicógrafo. Y ahí es el que valida. ¿El significado es literal o idiomático? ¿Hay fijación? ¿Se comporta como unidad? Y entonces, a medida que las respuestas sean sí o no, voy a ir limpiando, filtrando esa lista. Es decir, ¿cuál es el mejor método estadístico? El que dé menos falsos positivos. Mientras los métodos basados en reglas tenían gran precisión, estos, por el contrario, tienen mayor cobertura. Pero ¿cuáles son los problemas? Piensen que yo les di un ejemplo súper básico. En lo que les di yo, el problema es que acá me mezclaría locuciones y colocaciones y no detecta locuciones poco frecuentes. Y lo que está en boga ahora es la metodología basada en modelos de lenguaje extenso, como ChatGPT. ¿Cómo se construye una inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo aprende? ¿Qué quiere decir que una máquina aprende? Bueno, ahí obviamente es una metáfora. Decimos que simula un aprendizaje y lo simula muy bien. Eso hay que reconocerlo. No me voy a saltar, pero los aprendizajes supervisados o no supervisados, etcétera, para darles un ejemplo. A ver, vamos a jugar un poquito. ¿Qué habría en el primer ejemplo lo que está entre paréntesis? Digo, 1 igual a 33, 2 igual a 34, 3 igual a 35, 4 igual a 36. ¿Qué habría ahí en el medio? Más 32. Y entonces, si ya tenemos esa información, 11, ¿qué número le correspondería a la X? 43. Bueno, ¿cómo nos dimos cuenta de eso? ¿Podríamos explicar cómo nos dimos cuenta? ¿Qué nos pasó en la cabeza para poder hacer eso? ¿O simplemente lo sabemos? Exacto. Y ahora, bueno, sin embargo, bueno, ¿por qué el ser humano es capaz de tener este tipo? Ahí es donde empiezan los problemas, decir, bueno, ¿cómo lo sabemos? Entonces, una máquina supuestamente podría, con todos estos datos, es decir, si yo les hubiera dado un solo, bueno, en este caso es fácil, pero pasemos al segundo. Esta es una adivinanza clásica, alguno supongo la debe conocer. Un detective privado necesita entrar a un club que tiene un guardia en la puerta y pide una contraseña. Primero aparece un tipo, el guardia le dice 14, el otro le contesta 7. Bien, lo deja entrar. Aparece un segundo tipo, le dice 8, el guardia, 4 le contesta el tipo. Lo deja entrar. El detective aparece, el guardia le dice 10, le contesta 5 el detective y el guardia no lo deja entrar. ¿Qué tendría que haber contestado? Perdón, no lo digan, levanten la mano el que se dio cuenta, para así le hago otra pregunta. ¿Sí? Bueno, entonces, sí. Y si hubiera dicho, no diga el número, estimado, pero si en vez de 10 le hubiera dicho 1, ¿qué tendría que haber dicho? No, eso sí, dígalo 3. Si le hubiera dicho 2, ¿qué tendría que haber dicho? 3. Muy bien.
¿Hay alguno que no lo sacó? Bueno, a ver, ¿por qué tendría que haber dicho 4? Diga. El número de letras que tiene el número. 14 tiene 7 letras, 8 tiene 4 letras, 10 tiene 4 letras. Ahora bien, ¿por qué el detective se equivoca? Porque hay muy poca información. Mientras en el ejemplo anterior yo les di mucha información, en este caso el detective solamente tuvo 2 ejemplos y por ende dio una respuesta errónea. Esto es lo que les di es una manera muy, pero muy sencilla de referirnos a las redes neuronales. Las redes neuronales pesan la información. Este es un ejemplo de un esquema clásico de una red neuronal. Esto, pensémoslo en grande, en millones de datos. Acá, este ejemplo, por ejemplo, B1J, B2J, pensemos en estas 3 variables. Para ir al cine, tengo que tener ganas, que alguien me acompañe y tener plata. Entonces, se me juntan esas y puedo ir al cine. Ahora bien, pero también puede darse caso que esos datos tengan pesos diferentes. Yo puedo tener ganas. Vamos a suponer, yo tengo plata, no tengo compañía y tengo ganas de ir al cine. Bien, podría ir al cine. Ahora, si tengo ganas, tengo compañía, pero no tengo plata, no puedo. Entonces esos 3 datos tienen diferentes pesos. Bien, lo fascinante y a la vez lo que da mucho miedo es que ni siquiera los que desarrollan ChatGPT saben cómo calculan esos datos los algoritmos. Empieza con algo así muy básico como les di y después empieza a generar cosas que no sabe. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar? ¿Cómo podemos estudiar locuciones con un modelo de lenguaje extenso como ChatGPT o Gemini? En que puede ser un lector masivo de textos, puede ser un intérprete de significado y puede generar hipótesis lingüísticas. Por ejemplo, quiero que actúes, ya mientras en los otros dábamos lenguaje de programación, reglas o fórmulas, acá damos información textual, damos prompts. Entonces, preguntas directas, yo le puedo decir, ¿meter la pata es una locución? Así, puedo preguntar eso. Pedirle que me valide, dame una lista de locuciones con el verbo sacar, o bien le digo, de la lista que te voy a pasar, decime cuáles son locuciones y cuáles no. Y peticiones de explicitación. Explícame el significado de ahogarse en un vaso de agua. Eso también se los iba a proponer para que lo hagan en sus casas. Y que hay algo simpático para trabajar con cómo construyo el prompt. Es decir, cómo le doy la indicación. ¿Cuáles son las limitaciones? No sabemos cómo llegan a esas conclusiones los modelos de lenguaje extenso. No son reproducibles. Esto me encantaría si pueden hacerlo en sus casas con 2 computadores. Pídanle en 2 computadores distintos, hagan la misma pregunta. A ver qué les da ChatGPT. No distinguen entre uso frecuente y uso normativo y no justifican formalmente sus decisiones. No sabe ChatGPT cómo sabe. De hecho, esto lo terminé, confieso, ayer a la tarde, estaba un poco apurado y digo, bueno, le pregunté a ChatGPT cuáles son las limitaciones y me contestó eso y la verdad que tiene razón. Entonces, ese era el trabajo que por razones de tiempo no vamos a llegar, pero lo que les propongo, y después me escriben a mi mail a ver qué les dio, vayan al sitio de Ciudad Seba y copien y peguen Funes el Memorioso de Borges. Péguenlo en un bloc de notas, vayan a ChatGPT y primero díganle, reconoce las locuciones. No le digan que actúe como un lingüista experto. Si pueden utilizarlo con una cuenta de correo que sea por vez primera, mejor. Que no tenga nada de información. A ver qué les da.
y después empiecen a mejorar el prompt. Ahora sí, actúa como un lingüista experto en identificación de locuciones y volvé a hacer la tarea, a ver qué me da. Y después vayan comparando. Y muchas gracias, pero muchas gracias, ¿es una locución o una colocación? No, es una colocación. Bueno, la bibliografía que nadie la lee, y ahora sí, este es mi correo por si hay alguno que quiere escribirme para reclamarme, elogiarme o preguntarme algo. Gracias. Muchísimas gracias, Walter. Muy interesante y muy ilustrativo la presentación. Yo no sé si acaso están de acuerdo conmigo. Quisiera pedirle a Walter algo que está bastante por debajo de lo que ya nos ha mostrado, bastante más sencillo, pero yo creo que algunas de las personas que nos están viendo y quizás alguien de los que está por vía telemática, le gustaría saber, por ejemplo, tú nos has dicho que podemos ir al Corpes a buscar cierta información. ¿Sería posible ver cómo se hace una búsqueda en Corpes? Porque yo estoy segura que no todos saben lo que es el Corpes. Mientras busca aquí Walter, habíamos hablado de que había distintos corpus de la sala. El Corpes 21 es el más moderno, dirigido, ¿no es cierto?, y gestionado por Guillermo Rojo, que a mi parecer es el mejor lingüista de corpus del mundo hispánico. Me interesa que veamos cómo hacer estas búsquedas, porque uno en estos detalles, o sea, yo estoy segura que hay gente que siguió esta visión más avanzada, pero quizás hay alguien que está diciendo, oye, yo metí una búsqueda en el Corpes. Primero, ¿dónde está el Corpes? www.rae.es. Pero, ok, encontré el Corpes, busqué algo y no me salió nada. Ah, eso también pasa. Entonces, lo primero que necesito ver es cómo se hace la búsqueda. Hay varias formas de búsqueda. ¿Cómo se hace la búsqueda además de una unidad pluriverbal? Porque si no la hago de manera adecuada, Corpes me va a decir que no está. Eso es algo bien importante. Entonces, si acaso les parece, le vamos a pedir a Walter esta revisión para que después podamos hacer un par de actividades, porque ya dijimos que nosotros íbamos a descansar para que ustedes trabajaran. Y también la idea es que trabajen en sus casas. Bien, entonces, a ver, Corpes es rae.es/Corpes y nos manda acá. Vamos a buscar, no sé, ¿qué podemos buscar? Sí, obviamente. Sacar de quicio. Entonces, no importa, igual al poner el lema. Primero vamos a hacer ¿cómo hacía yo y no me daba nada? Primero me pasaba esto. Sacar de... Ahora acá, quicio. Esto es muy fundamental porque realmente algo que le pasa mucho a los que no están acostumbrados a trabajar con esto es que me dicen, yo hice las búsquedas y no apareció. Ese es el error habitual y es porque a veces la persona no sabe cómo buscar. De hecho, van a ver, si no estoy errado, me tiene que dar 0. Efectivamente. ¿Qué pasó? Fíjense esto que me costó horrores descubrirlo, por no haber leído el manual. Hay una distancia. Entonces, si yo digo, no puede haber dos palabras en simultáneo que estén a una distancia de sacar. Entonces, sacar de tiene que estar a distancia 1 y quicio tiene que estar a una distancia de 2. Repetimos. Y ahora sí. Sacó de quicio. Sacarla de quicio. Aparece 3 veces en una combinación del español chileno y del español en la zona andina.
Y también nos da la posibilidad de descargar todas las concordancias lo exporté como en un doc. Y ahí podemos ver, como les decía, las concordancias, es decir, lo que está al lado, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. ¿Se entendió más o menos? Bien. Y ya aprovecho para mostrarles el ChatGPT. A ver si están los... Perdón, ¿qué hubiera pasado si uno hubiera buscado la estructura en una sola forma? En una casilla, ¿qué hubiera pasado si uno hubiera puesto la locución completa? ¿Acá? Uh-huh. No lo busqué nunca. A ver, vamos a eliminar esto. No. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? No, nada. Okay, entonces, aquí tenemos la importancia, algo que parece tan sencillo, la importancia de realizar una búsqueda adecuada en Corpes. Parece que es muy fácil, entonces lo estoy diciendo, acá hay algunas personas que van a trabajar realizando búsquedas, tenemos algunos becarios por aquí dando vueltas, y entonces es muy fácil que uno lo busque y diga, hoy no aparece. Y resulta que no lo estaba buscando como lo tenía que buscar. Aquí en esta... Sí. A ver, vamos buscar en qué sentido. A ver, preguntarle al ChatGPT cómo busco una frase en Corpes. En Corpes. Siguiente. Nos están haciendo la pregunta, estoy hablando para las personas que están por vía telemática, no se escucha del público, nos están preguntando si es posible preguntar a ChatGPT cómo hacer una búsqueda en Corpes. Mientras el profesor Walter Cosa hace esa revisión, quería contarles que en Corpes también podemos buscar otros tipos de informaciones. Es algo que estamos revisando para el DFP, que es muy importante, que es la distribución geográfica. También se pueden pedir gráficos de la aparición de esa locución. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve esto? Para saber si esto es de un solo lugar, de más de un lugar, si eventualmente es panhispánico. Entonces, ojo aquí. El otro punto, como ustedes pueden ver, que el doctor Cosa tiene aquí una ventana que dice lema, pero luego hay otra que dice forma. ¿Verdad? En la forma yo podría poner, por ejemplo, un verbo conjugado en pretérito imperfecto en tercera persona de singular. El lema es la etiqueta. En ese caso sería la forma tal cual podría buscarla en el diccionario. Entonces también me podría pasar que yo me equivoque en el lema que estoy poniendo. Y en esos casos convendría que buscara por forma. También me podría pasar, ¿verdad?, que esto todavía no esté lematizado para el Corpes. Lo que decía Walter, a veces el software de base puede equivocarse en el análisis y puede entender que algo es una combinación libre cuando quizás en un lugar no lo es. No siempre es algo completamente meridiano y transparente. Yo a veces puedo leer, voy a inventar un texto de Nicaragua y quizás yo entiendo una cosa, pero la persona de Nicaragua entiende otra, porque quizás lo que yo estoy leyendo como una combinación libre en Nicaragua es una forma fija, ¿sí? Y entonces pudiera ser que el programa de base no esté actualizado para analizar aquello, para interpretarlo como una forma tipo locución. Y en ese caso me convenga, si no ha aparecido de ninguna manera, buscarlo por sus formantes. Esa es otra posibilidad. Perdón. Aquí. Sí, me quedé pensando que, bueno, una de, entre comillas, ventajas que tiene ChatGPT que no trabaja con lemas, trabaja con valores, es decir, cada palabra es un valor en un eje cartesiano.
Volviendo, sí, obviamente le puedo preguntar, como les decía, el trabajo con modelos extensos del lenguaje tiene que ver con 2 puntos. La interacción, es decir, le voy preguntando, le voy consultando, y la iteración. La iteración es cuando voy mejorando el prompt a partir de las propias indicaciones de ChatGPT. Entonces, a ver, ahí le pregunté. También le pregunté si podía sacar un crédito hipotecario con mi sueldo y me trató de pobre. Me dijo, por ahora no. No puedo ocultar porque se ve acá, así que ¿qué vamos a decir? Bueno, te explico cómo buscar locuciones en Corpes paso a paso con algunos trucos lingüísticos que suelen... recuerden que acá está toda la información que le di yo, que ya sabe qué tipo de consultas hago, así que este es el ChatGPT, la versión paga. La versión gratuita no guarda en la memoria, creo, no quiero mentir. Entonces no eres tan pobre, Walter. Si tienes la versión paga. Bien, entonces, no se le puede pedir directamente sacar de quicio, sino que tiene que haber estrategias de búsqueda. Por ejemplo, de vez en cuando, usar comillas. Cuidado con, obviamente no es perfecto, hay veces que, entre comillas, miente. Esto también es muy importante, no está programado ChatGPT para decir no sé. Entonces, cuando no tienen los datos, sobre todo en la versión gratuita que tiene, estuvo entrenado con Corpus hasta el 2023, si yo le pregunto algo posterior a eso, me va a contestar, pero al no tener el dato, va a calcular una probabilidad que generalmente es errónea. Entonces, por ejemplo, acá no, creo que no. ¿Se usan comodines en Corpes? No, está mezclando... En el CREA sí. En el CREA sí, exacto. En el CREA se usan comodines, que es el corpus anterior, el del siglo XX. ¿Les parece, no sé qué te parece a ti, Walter, que hagamos un pequeño ejercicio o están muy cansados? ¿Alguien quiere que nos vayamos ya? ¿Quiere hacer el ejercicio? ¿Quieren hacer el ejercicio? Bueno, tenemos 2 propuestas. Son muy fáciles, así que van a despertar con la propuesta. La primera es la más sencilla. Es simplemente clasificación. Y como somos personas bondadosas, tenemos ejemplos muy fáciles. Los malvados los vamos a dejar para el final solamente, si es que. Esto también lo pueden hacer en su casa, pueden tomar nota de los ejemplos. Vamos a partir por casa de brujas. Casa de brujas. ¿Será una unidad fraseológica? ¿No será una unidad fraseológica? Estamos en casa con Z, ¿sí? No es una casa donde viven brujas, sino que se está realizando una casa de brujas, ¿eh? O esto han iniciado una casa de brujas o una cacería de brujas. ¿No con V? ¿Brujas con V? Ah, claro, por supuesto, con B. Sí. Ok. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Alguien que no sean, por favor, los panelistas fabulosos? Se está realizando una casa de brujas. No me acuerdo porque yo no estaba viva en el 2018. El director nos dice que si me acuerdo que esto se ocupó en el siglo XVIII, yo soy un poco más joven. Si quiere, sería bueno el micrófono, sí. Al director, por favor. Hay una verdadera casa de brujas contra... Está hablando el director. Hay una verdadera casa de brujas contra los políticos, por ejemplo, ¿no? No podría decir eso, ¿no? En ese tipo de construcciones. Uh-huh. ¿Quién tiene una hipótesis, una idea? ¿Sí? Yo diría que una colocación. Una colocación, ¿por qué? Porque tanto casa se puede ocupar con otro lexema.
Ok, ahí tenemos un buen punto, nos están diciendo que podría ser una colocación. Voy a ampliar entonces el contexto, que es lo que se necesita para desambiguar. Si estamos en la Edad Media y estamos con antorchas persiguiendo a una persona que creemos que practica hechicería para capturarla y quemarla en la hoguera, en ese caso sí podríamos estar eventualmente hablando de una combinación libre. Pero si yo estoy en un partido donde creo que alguien se ha dado vuelta la chaqueta, para usar otra unidad fraseológica, que alguien me ha traicionado, que alguien ha votado en contra o algo así, entonces yo inicio una cacería de brujas para encontrar a esta persona. No estoy buscando una verdadera bruja. En este segundo caso, ¿qué me dicen? A ver. Me están diciendo que es una unidad fraseológica. ¿De qué tipo? Una locución sustantiva. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿El director? Muy bien. Estamos aquí como en cuanto al show. Muy bien. La hicieron. Muy bien. Casa de brujas, entonces, en este segundo nivel de análisis, sí es una locución sustantiva. Muchísimo. Existe variabilidad. Casa de brujas y cacería. También lo que decía la profesora Lucía, que existe más variación de la que uno supone que podría haber. Y eso que este era uno de los ejemplos fáciles que les tenía. Perdón, ahí le pregunté a ChatGPT a ver qué opinaba y acertó bastante, ¿no? La expresión casa de brujas se clasifica desde un enfoque fraseológico y semántico de la siguiente manera. Es una locución nominal con la estructura N más SP, tiene una función nominal y se inserta en la oración como un SN completo. Denunció una casa de brujas contra los funcionarios. Rasgos definitorios. Es una expresión fija, no admite variaciones, no es casa de hechiceras, persecución de brujas, y no se está cazando nada, no hay nadie acusado de brujería. Entonces, no sería una colocación propiamente tal, a no ser que, justamente nos mudemos de periodo, y no es un sintagma libre. Y bueno, tiene todo esto bastante interesante. Miren ustedes que esto es más difícil de lo que parece. Vamos con otro. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando asumimos que una locución nominal, pero si jugamos con el DLE, el DLE dice que no es una locución nominal, sino una colocación o una lexia compleja? ¿Por qué no aparece como locución? Claro, nos están preguntando en el público qué sucede cuando esto no está recogido como tal en el DLE, en el Diccionario de Lengua Española. Si no está recogido como tal, hay que recogerlo. Eso es lo único que significa. Eso es lo que significa. Vamos a ir a la siguiente. Uno más fácil. De moda. De moda. Piensen ustedes en posibles ejemplos donde podría estar de moda, a ver si alguien me puede decir de qué se trata. Y también aquí ChatGPT puede hacer su búsqueda si acaso quieren. No, lo vamos a hacer en el Corpes. Fíjense, yo quiero hacer esta demostración porque a uno a veces le pasa que nos dicen, oye, ustedes son de la academia, entonces, ¿esto qué es lo que es? Y a veces podemos estar una hora con un caso, o más de una hora. O sea, tenemos algunas que nos han tomado días, porque necesitamos buscar más datos y más datos y más datos para estar seguro de qué se trata. Así que, ojo, esto no es algo sencillo. Si alguien se equivoca de momento en el análisis, no es ninguna tragedia, porque no es fácil y no lo hemos aprendido, ya lo estuvimos viendo, no se enseña en las universidades de manera formal, no existe en general un curso de fraseología, al menos aquí en Chile. ¿Sí?
Muy bien. Ok, acá me están diciendo en el público, sería bueno que hubiera un micrófono, que esto podría ser eventualmente adjetiva o adverbial. Yo estoy de acuerdo en una de las dos, sobre todo. Por el ejemplo que me acaban de dar, no sé si acaso el director pudiera hacer una acotación de estar de moda, que fue el ejemplo que se nos dio. Este juguete está de moda, me lo dieron como ejemplo de adverbial. Pensemos en la gente que está en línea. Es una copulativa, por lo tanto, toma un atributo. Y por lo tanto, Es de categoría adjetival o nominal, dependiendo del tipo de atributo, en este caso justamente, adjetival. en ese ejemplo, el juguete está de moda, en ese caso sería adjetiva. ¿Qué pasaría si yo digo pasó de moda? Ese está bueno. Ustedes creían que esto iba a ser fácil, ¿eh? Dijeron después de todo un día una alpargata. ¿Qué pasa si yo digo que esto pasó de moda? Cuando quiera. Ok. Voy a dar una más fácil mientras piensan en pasó de moda. Se puso de moda, pero como soy bondadosa, mientras piensan en este, les voy a decir que tengo un vestido de moda. ¿Ahí qué pasaría? Sí, esa sí está fácil. Ahí sí podría ser adjetiva, ¿verdad? Porque está directamente en determinación del sustantivo. En los otros casos está complicado. ¿En pasó de moda tenemos alguna propuesta? Esto es para que vean en qué nos entretenemos nosotros trabajando en el diccionario frasiológico. Cuando nos pregunten para cuándo va a estar el diccionario, piensen en que para cada caso tenemos una conversación como esta. Hola. Hola. Yo creo que en el caso de pasar de moda está todo amalgamado en una locución verbal porque puede cambiarse por desactualizarse, que es un verbo también. O sea, este juguete pasó de moda, está desactualizado, se desactualizó, creo yo, como algo así, tal vez. Eso es interesante porque también puede iniciarse toda una discusión muy rica en esto y decir que, bueno, pero pasar no está como verbo soporte ahí. Se puso de moda también. Así que la cosa cada vez no... parece una cosa tan sencilla que empieza con estas pequeñas cuestiones y se va complejizando más. Voy a dar otro de mis ejemplos fáciles. Estamos en directo. Estamos en directo para quienes nos ven por YouTube en este momento y por la web de la academia. En directo. Adverbio nos dicen acá. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Es adverbial? Primero hay que saber si es locución. Buen punto. Nos preguntan si es locución. ¿Hay alguien que opina que es locución adverbial? ¿Qué nos dice? Qué interesante lo que dice ChatGPT. La expresión en directo es otro buen ejemplo de unidad fija con comportamiento híbrido, pero su estatuto es bastante más estable que el de moda. Es una locución adverbial, tiene una función sintáctica propia del adverbio, es con una fijación alta. Si el adjetivo directo no concuerda, a ver, ¿con qué no concuerda? No se puede decir en directa o en directo mismo. Puedes decir un programa en directo. Sí. Programación en directo, sí.
Efectivamente. Transmisión en directo, eso. Transmisión en directo. Y ahí sería plenamente adjetivo. Por eso que es tan importante revisar datos. Ahora, ojo, a lo mejor nosotros estamos pensando en que se puede usar en transmisión en directo. Y a lo mejor en este momento hay alguien en Costa Rica, estoy inventando, que está pensando en otro uso distinto. Transmitir en directo. Claro, ahí sí, pues transmitir sería adverbial. Claro. Ahí sí sería adverbial, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre revisar los datos. Sí. Fíjense ahora esta respuesta es interesante. Dice, puede aparecer tanto con verbos como con predicados nominales, pero acá no veo un predicado nominal, emitir en directo y estar en directo. Entonces, para que vean que no hay que confiar ciegamente en la respuesta de ChatGPT. ¿Tiene un nivel de precisión alto? Sí, pero aparece... Bueno, y últimamente estuvo dando bastante problema, entonces pidámosle que nos explique esto, antes de pasar al ejemplo que nos decía Guillermo. No entiendo. Pero estar en directo es predicado nominal, Juan. ¿Estar en directo no es predicado nominal? Estar en directo, claro. ¿Pero dónde está el...? No. No está ahí. Eso... Es que no está... claro. El programa está en directo, Claro. pero no está... Acá supuestamente... Estamos en directo. Claro, pero no dice que aparece, no que sea el predicado. Claro. Sí, se entiende. Entonces, para los que vayan a hacer sus tareas con ChatGPT, vean que no es la solución completa, por favor, sobre todo para este tipo de temas. Ok. Bueno, vamos... Y encima no dice que se equivocó. No, nunca dice que se equivocó. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Acá Walter me va a ayudar a elegir. Vamos a hacer el último ejemplo y luego vamos a dejar una tarea. No sé si te gusta alguno de acá o... Este no lo conocía, O tam- por casa. estos son más difíciles. Estos son muy difíciles. Vámonos con los fáciles. ¿Este? Sí, ese no lo Ok. Muy bien. El doctor Walter Cosa eligió otro más para ustedes, que es de andar por casa. De andar por casa. De andar por casa. Locución adjetiva. Se usa bastante en España, por eso Sí, acá claro. tenemos a doña Leonora Díaz del Centro Cultural de España que rápidamente... Ok, ¿algún ejemplo? Estas son unas zapatillas de andar por casa. Son zapatillas de andar por casa. Es mi vestido de andar por casa. Podría ser. Entonces, el de andar por casa sería, en este caso, una locución adjetiva. Muy bien. Tenemos una que nos salió fabulosa. ¿Sí? Claro. ¿Cómo compilarían? Pues, en Argentina el equivalente sería de entre casa. Con la misma entrada, son dos entradas diferentes. ¿Lo están pensando? En este caso serían dos entradas diferentes, en este caso en específico. Esos también son buenos puntos cuando tenemos variación. ¿En qué casos van en la misma entrada y en qué casos van a ir en otra entrada? Eso no es fácil, pero tenemos una súper ventaja y es que el DFP es nativo digital. Por lo tanto, no vamos a tener que inventar cómo lo buscamos o cómo lo ponemos en una hoja en papel, porque lo vamos a poder buscar de múltiples maneras a través de la web. Aún así, en casos como este, entiendo que debería ser una entrada diferente. Ok, yo creo que estamos bastante en la hora, así que yo les voy a dejar una tarea para la casa. Mi tarea para la casa es una cosa muy simple. Voy a avanzar. Ok. Pero no importa que no se vea. Bueno, lo vamos a poner acá para que lo puedan buscar. Es simplemente proponer
una locución de cada uno de los 4 tipos centrales que hemos visto, buscar una, si quieren nos mandan después la locución, ¿no es cierto? Entonces, proponer una locución de cada tipo, una sustantiva, una adjetiva, una verbal y una adverbial, e indicar su distribución dialectal, es decir, dónde se usa, no según lo que yo creo, sino según el Corpus 21. Por lo tanto, es proponer, decir, yo creo que esto es una locución, la busqué en el Corpus 21 y se usa en tales lugares y es de tal tipo, sustantiva, adjetiva, verbal o adverbial. ¿Sí? ¿Se entiende la tarea? Evidentemente no es obligatoria, esto no es con nota. Los que quieran, ¿no es cierto?, para que después digan yo contribuí, yo mandé, ¿no es cierto?, un caso para el DFP, mándenos la tarea, les vamos a contestar. No creo que me lleguen millones de tareas, estamos en enero, yo creo que... Pero ojalá que nos llegaran algunas, seríamos muy felices. ¿Todas las va a corregir el director? No, las vamos a, vamos a revisarlas acá. Y les voy a dejar mi correo electrónico, que es para las personas que están en línea, porque esto no se está viendo en línea, es mcastilf@uc.cl. Lo voy a repetir, mcastilf@uc.cl. Las personas que nos quieran mandar la tarea, entonces, las vamos a estar revisando. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde, una excelente noche y unas excelentes vacaciones para los que estamos en el continente del sur y excelente jornada de trabajo en el frío invierno del continente del sector norte. Muchísimas gracias.